Buenos días a todos los que nos siguen por el Zoom. Le queremos agradecer al padre Jorge por el curso que nos va a compartir. Queremos agradecerle también a Raúl Volati, un amigo de la comunidad que hace el apoyo técnico. Veo que están presentes, además de los amigos de la comunidad, las comunidades de los trapenses de Miraflores, los monjes de Las Condes, las monjas de Rautén, están las dominicas acá de Tucumán, y un montón de amigos. La metodología va a ser la siguiente: el padre Jorge va a ir exponiendo, la comunidad que estamos aquí presenciales, vamos a ir colaborando en la construcción del curso, con la lectura y las preguntas, y los que quieran preguntar pueden hacerlo a través del chat. Yo le voy a ir pasando al padre Jorge las preguntas para que él también pueda ir acompañándonos. La primera pregunta que me dice el técnico es si al padre Jorge cuando empiece a hablar lo escuchan bien. Si no lo pueden escuchar, mándenme un mensaje al chat para ir arreglando el audio. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo les agradezco mucho la invitación porque es una ocasión hermosa de compartir el acercamiento a la palabra de Dios y de poder profundizar en ella. Bueno, algunas cosas introductorias en esta primera hora que podemos compartir y tienen que ver con la elección del libro que les propongo estudiar y con el acercamiento que debemos tener a él, ¿no? Entonces, una cuestión entonces introductoria, ¿por qué el libro de Isaías? Y me parece que puede presentar una oportunidad de adentrarnos en un libro profético y de tener esta aventura de conocer un libro completo, es decir, de movernos dentro de un texto que conocemos bien, pero por pedacitos. Lo leemos en uno de los más leídos en la liturgia y en la liturgia de las horas y demás, pero que conocemos por ahí de retazos, y textos como para nosotros, para nuestra espiritualidad, para la teología, pero que a veces los conocemos desencajados del conjunto. Entonces, en la Escuela de la Palabra, que es un espacio que solíamos tener en la parroquia, una de las devoluciones más interesantes que hacía la gente era lo bueno de la experiencia de poder conocer un libro completo. En la Escuela de la Palabra estudiábamos cada semestre, por ejemplo, un evangelio, un libro de la Biblia. Entonces, recorrer Marcos completo y no solo los pedacitos que escuchábamos en la liturgia, era como una experiencia muy interesante y distinta, un acercamiento distinto. Además, vamos a ver que el enfoque del tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de acercarnos a los libros bíblicos como tales, como libros bíblicos, y de captar justamente el mensaje que el libro tiene para nosotros, ¿no? ¿Por qué el libro de Isaías y no otro? Bueno, podríamos habernos acercado a algunos de los otros libros proféticos, pero el libro de Isaías, junto con los Salmos, en el Nuevo Testamento. Entonces, si no tuviéramos que leer 3 libros del Antiguo Testamento, yo diría sin duda de los Nevi'im, el libro de Isaías, y de de la tercera parte, el libro de los Salmos, libros que nos pueden acercar a nosotros en un primer momento a ese mundo fabuloso de la palabra de Dios. Libros del Antiguo Testamento más presentes en el Nuevo, sobre todo el libro de Isaías en los Evangelios. Los sinópticos eran clave de comprensión insoslayable. Entonces, por este lado, esas son las razones. Dijimos un libro completo
y por las cuales elegimos este libro completo, el de Isaías en particular. Cuando nos adentremos en el libro, nos vamos a dar cuenta que nos da la oportunidad de recorrer también la historia de Israel, ¿no? Hay tesis doctoral de un belga católico, de los años 70, que estudiaba solo los primeros títulos y decía del profeta Isaías a la apocalíptica, ¿no? Decía que en esos 35 capítulos podía él recorrer el proceso teológico que va de la profecía del siglo VIII a la apocalíptica, y decía un medio milenio, espejo de un medio milenio de historia religiosa de Israel, ¿no? Ese era el título que tenía la tesis, ¿no? El profeta Isaías a la apocalíptica, espejo de un medio milenio de historia religiosa de Israel. Es el motivo por el cual nosotros nos acercamos a Isaías, porque nos puede dar el reflejo de este camino que Israel ha hecho desde la profecía clásica del siglo VIII hasta la apocalíptica. Después, en realidad, nos vamos a dar cuenta que en todos los libros bíblicos hay algo parecido, pero aquí me parece que lo podemos ver de una manera ejemplar. Entonces, el tema del curso tiene que ver con estas razones. Nosotros, en el desarrollo del curso, vamos a intentar trabajar el texto bíblico concretamente. Esta primera es una cuestión más introductoria, pero la idea es que podamos trabajar con el texto. Podría uno dar un montón de bibliografía, y de hecho sobre este libro hay pilas de libros, ¿no?, escritos, muchas discusiones, muchas tesis, muchos artículos, pero nosotros vamos a intentar aprovechar el texto del libro, el texto bíblico. Y en todo caso, una ayuda, como un mapa, digamos así, para podernos guiar, orientar en este país de Isaías, puede ser este librito, que es un libro de divulgación, es Isaías, el profeta y el libro, de Ulrich Berges, un exégeta alemán, católico él, religioso él además, porque es misionero del Sagrado Corazón, de los padres de Hiltrup, que se llaman allá en Alemania, pero son de fundación francesa, y que enseña en Bonn en este momento, ¿no? Este tiene 61 años, 62, cumple ahora en diciembre, y habla muy bien castellano, porque además sus primeras armas en la exégesis y en la enseñanza las hizo en Perú. Apenas terminó su tesis doctoral, lo mandaron a Perú, y ahí empezó su enseñanza. Los primeros artículos que van a encontrar de Uli Berges son en castellano, en la revista teológica Limense, ¿no? Entonces, este hombre, sin embargo, dirige la colección más importante, el comentario más importante actual del Antiguo Testamento en alemán, que es el Theologisches Kommentar zum Alten Testament, que se está publicando todavía en Herder, y del libro de Isaías están haciendo unos 6 volúmenes, ¿no? Un comentario en 6 volúmenes. La primera parte la hace otro exégeta que se llama Wim Boyken, es un jesuita holandés, sí, holandés. El alemán, todos los así llamados proto Isaías lo hace Boyken, y el deutero y el trito Isaías lo hace Berges, ¿no? Sin embargo, él trabaja también en la traducción y reelaboración de la primera parte, porque el otro autor trabajó originalmente en holandés. Así que toda esta introducción para decir que un librito de divulgación, porque es un libro de divulgación, pero que tiene en el fondo mucha investigación.
Entonces, más nosotros que conocimos primero por mail simplemente, y después ya nos conocimos en Roma y nos hicimos amigos, y lo trajimos también el año 2015, si no me equivoco, para la Semana Bíblica Argentina. Bueno, después de todas estas introducciones, aquí nosotros vamos a encontrar, si ustedes se fijan en el libro, yo por eso les recomendaba una primera parte que es el trasfondo histórico y el viento literario del libro, y en segunda parte el libro como composición, y en la última parte, una cosa que es interesante también para nosotros, que hoy va cobrando mucho más importancia, estas repercusiones de Isaías en su libro. En primer lugar, dentro del mismo Antiguo Testamento, en segundo lugar, y después, incluso en el arte, en la literatura de los siglos. Bueno, después de este prólogo, cuando nosotros vamos a un libro y un libro de un profeta, entonces tendríamos nosotros que pensar en cuáles son nuestras precomprensiones, porque a veces ayudan y a veces entorpecen las precomprensiones. Son inevitables. Uno dice profeta y se le imagina, tiene una idea del profeta, y esa idea le condiciona ya la lectura, el estudio y todo lo que pueda decirles yo pasa por el filtro de la idea que ustedes tienen, de la imagen que ustedes tienen de profeta. Entonces, bueno, como hacer consciente esa precomprensión y en todo caso aprovecharla, aprovechar lo aprovechable, y bueno, dejar ser lo suficientemente abierto como para que este itinerario que nosotros vamos a recorrer pueda llegar a cambiar un poquito esa precomprensión que tenemos del profeta. O sea, bueno, cuando nosotros nos acercamos a este texto, entonces tenemos esta primera idea. ¿Ustedes qué idea tienen de un profeta? El que habla en nombre de Dios, ¿no? Pronuncia el nombre de Dios. ¿Qué más? Hace una lectura del contexto y mirando al futuro. Hace una lectura del contexto histórico, es decir, mira la historia, otea el horizonte de la historia e incluso mira al futuro, ¿no? También hay que habla en primera persona y tiene experiencia de Dios, digamos. Eso, en primera persona habla de Dios porque tiene experiencia de Él. Son todas interesantes imágenes o ideas que tenemos acerca del profeta, ¿verdad? Y el caso del profeta Isaías en particular, ¿qué ideas tenemos sobre el profeta Isaías en particular? Por ahí que se lee en el tiempo de ahora, justo para la preparación de la... Vamos a empezar a leer en Adviento. ¿Por qué será que lo leemos tanto en Adviento? Para preparar el camino. Ajá. Eso. Preparar el camino y bueno, y en general, porque enseguida, cuando leemos las profecías, en el sentido más clásico de la lectura eclesial, pensamos que los profetas anuncian la llegada del Mesías, en particular, en el caso de Isaías, lo relacionamos inmediatamente con el nacimiento de Jesús y con el camino de preparación para ese nacimiento, ¿no? Entonces hablamos del profeta y enseguida relacionamos con estas ideas que tenemos nosotros aquí. Sí. Una mirada y palabra de aquí y ahora, pero desde Dios, ¿no? Alguien que es capaz de mirar la historia desde Dios. Nosotros vamos a hacer el ejercicio en otra clase, un poquito más adelante, quizás esta tarde misma, no sé si llegamos, de adentrarnos en el mundo bíblico y ver cuál es la imagen de profeta que se nos presenta en la Biblia. Yo suelo hablar de la imagen canónica del profeta, porque nosotros podemos tener como hacer
hacer distintas imágenes, ¿no? Si nosotros la historia de la religión del Medio Oriente Antiguo, la historia de Israel, nos vamos a hacer una imagen de los profetas, y de profetas bastante distinta de la que porque nos adentramos en el libro, ser una imagen del profeta. Si nosotros leemos la Biblia, vemos que la Biblia es una imagen del profeta que la Biblia quiere transmitirnos, también esa es otra forma distinta de concebir el profeta. Entonces es la imagen ideal que nos propone la Biblia, la imagen que quieren transmitir los textos, una imagen que está fundamentalmente modelada sobre la metodología deuteronomista, desde el mismo Deuteronomio 18 a toda la historia deuteronomista que el libro de Josué, Samuel, Reyes, que nos devuelve la imagen de profeta, que marca mucho y que es lo que quiere el texto, nuestra idea de profeta. Una cosa que nosotros vamos a lamentar es que nosotros no queremos llegar al profeta, conocer al profeta, palabras del profeta, la imagen del profeta, saber su historia, conocer cómo se llama su mamá, como decía hace rato el Padre del Mundo, pero la única manera, el único camino que tenemos para acceder al principio tenemos nosotros decimos el profeta como persona, como persona histórica. Entonces lo que hizo, entonces todo eso está aquí al principio, ¿no? Al principio era el profeta. Nosotros lo único que tenemos en realidad hoy es el libro, ¿no? El libro del profeta. Y dentro de ese libro nosotros sí tenemos una de oráculos y una serie de relatos también, ¿verdad? En el caso de Isaías o de Jeremías, otros, pero esos oráculos y estos conceptos de y contienen también historias. Y nosotros profeta aparece como un personaje de las iglesias. Y al personaje se le atribuyen los relatos. Entonces, una cosa vamos a tener que tener cuidado de distinguir y confundir el personaje literario con la persona. Lo que nosotros tenemos y aquello a lo que nosotros tenemos acceso hoy, nosotros tenemos acceso al personaje literario que nosotros encontramos en las páginas del libro. En este libro de Isaías se habla de un profeta llamado Isaías y se dice en este libro que es palabra que ha pronunciado Isaías, pero ese está aquí adentro, en el libro. ¿Cierto? No es la persona histórica de Isaías, que es este libro. Este libro lo tenemos en el siglo XXI
y el personaje era del siglo VIII, antes de Cristo. Han pasado bastantes años, ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Pero ¿qué relación hay entre uno y otro? Bueno, de todo lo que dijo e hizo, nosotros tenemos conocimiento gracias al libro, ¿verdad? Porque por lo menos algunos escucharon las palabras de este profeta. Algunos creyeron en su predicación. Algunos acogieron su mensaje. ¿Gabriel? Una preguntita. ¿Alguna idea de cuánto tiempo ha transcurrido entre que el profeta pronunció el oráculo y la fecha en la cual fue puesto por escrito? Bueno, alguna idea sí, de eso vamos a intentar hablar, pero es solo eso, como bien dices, alguna idea. Nosotros no tenemos certeza absoluta de cómo fueron las cosas del proceso. Pero el conocimiento de este proceso puede iluminarnos también a nosotros en el modo que sería aconsejable para entender más adecuadamente el mensaje de ese profeta. Así que es interesante rastrearlo, ¿no? Entonces, a este profeta, este personaje, a esta persona histórica, esta personalidad histórica, el profeta de la historia, del siglo VIII, en todo caso, aquí estamos hablando de Isaías, ¿cierto? A ese, algunos, por lo menos, creyeron que este Isaías es portador de un mensaje divino, ¿no? Y recogieron de alguna manera, o recordaron, o registraron la memoria de este profeta y sus dichos. Hay en algunos textos del libro, en 8:16, por ejemplo, se dice algo, en 39, podemos leer esos versículos, por ahí para darnos una idea. Entre 8:16. sí. Voy a guardar el testimonio, a sellar la instrucción entre mis discípulos. Guardar el testimonio, sellar la instrucción entre mis discípulos. Discípulos. Aquí habla de esto de los discípulos, los limudim, ¿no? Los limudim, los discípulos. Los discípulos. Un discípulo, bueno, por lo menos, y siguieron su enseñanza y por tanto atesoraron el recuerdo de lo que esta persona hizo y registraron también mucho. ¿Dice algo? 39. Es un pueblo rebelde, hijo de obedece la ley del Señor. Bueno, entonces no todos escuchan, no todos obedecen, no todos hacen caso, pero hay algunos, estos que son sus discípulos, a los que el profeta llama así. A ver si que sirva en el futuro de testimonio. entonces, 9. Como dice, como decía tu Sam, una vez casi lo mata al hijo con uno de los trucos. Puede fallar, decía tu Sam. Entonces, 38. ¿Puedes leerlo de nuevo, padre? Por favor. Ahora y escríbelo en una tablilla, grábalo en bronce, que sirva en el futuro de testimonio perpetuo. Eso, y del 9, volverlo a leer porque es interesante el contraste. Es un pueblo rebelde, hijos renegados, hijos que no obedecen la ley del Señor. Eso. El profeta dice, constata que, bueno, hay un rechazo
son mayoritarios, sus palabras siguen teniendo valor y vigencia, entonces hay que ponerlo por escrito. Alguien tendrá que ponerlo por escrito para que sirva para el futuro. Es interesantísimo porque ese texto ya abre toda esta sucesión posible que nosotros vamos a descubrir. Entonces, estos discípulos ponen por escrito o recuerdan, hay una tradición, ¿verdad?, del profeta. La tradición es la que ha hecho llegar hasta nosotros estos dichos y estos hechos del profeta, ¿no? En determinado momento hay alguien o hay algunas personas que redactan alrededor de un libro, una obra literaria. Entonces, una cosa es aquí, las acciones simbólicas realizadas, las acciones del profeta, si quieren los hechos. Otra cosa es la tradición de estas acciones. El momento es el de la redacción de todos esos recuerdos, todas esas tradiciones, en la forma de una obra literaria. Por supuesto, aquí, en este momento, hay una estructuración, hay una serie de añadidos que se van haciendo a lo que el profeta, ya por el mero hecho de tener respirar, ya en ese momento, bueno, habrá que poner por lo menos textos redaccionales para coser, habrá textos de postura, mínimamente, entre un hecho y otro, un oráculo y el otro, mínimamente eso. Y eso no lo ha dicho el profeta, no lo ha hecho el profeta, sino que son sus discípulos, o los discípulos de sus discípulos que redactaron el texto y lo armaron. Bueno, tenemos gracias a ellos, hoy tenemos acceso a ese. Pero lo que tenemos son un libro, y en el libro ese personaje de Isaías que dice y hace cosas, dice mucho de la persona de Isaías. Habla, si lo que nosotros encontramos en el libro habla mucho de Isaías del siglo VIII, pero también dice mucho de sus discípulos, de sus redactores, de lo que ellos vivieron, de lo que ellos pensaron, de lo que ellos creyeron. Ahí está la suerte. Esto es un proceso que dura muchísimos años. Los primeros textos pueden ser estos de habla 8.16 o 38, que tienen que ver con la intención del profeta poner por escrito, pero que pusiera por escrito algo, dice allí, hace que solo se refiriese a alguna tablilla, si algo puede entrar en un espacio muy reducido, lo que él personalmente consigue por escrito. Bien, entonces redactó un libro que es el más largo de la Biblia, 66 capítulos. No sería seguramente el Isaías del siglo VIII. Y entonces, ¿qué importancia tienen estos textos añadidos por los factores de siglos más tarde? Porque las primeras líneas consignadas por el siglo del siglo VIII, nosotros encontramos cosas que son muchas de ellas probablemente del periodo helenista. ¿Sí? Ya estamos al menos 5 siglos después, ¿no? El siglo VIII, el siglo III, el siglo IV y el siglo III. Entonces, todo eso es como una serie de estratos que uno puede poner en el libro.
Entonces, aquí se plantea una cuestión dentro de la investigación que depende mucho de la sensibilidad de cada época, porque la ciencia bíblica se ha desarrollado fundamentalmente, así como científicamente, sobre todo a finales del siglo XIX y en el siglo XX. Y al final del siglo XIX pesaba mucho todo este movimiento romántico en la filosofía y en el pensamiento y en el general, y por lo tanto se idealizaba que era más antiguo, ¿cierto? Entonces hay que reconstruir la edad de oro, ¿cierto? Cuando las cosas eran como debían ser. Pues se fue degradando todo, ¿no? Pues hoy es una porquería, pero antes era hermoso, ¿no es cierto? Entonces hay que volver a la edad de oro, ¿no? Lo mejor está siempre en el pasado, atrás, ¿no? Y eso un poco nos ha influido mucho en la manera de estudiar los profetas, ¿no? En primer lugar, uno decía, bueno, lo que hay que hacer es recuperar las auténticas palabras del profeta, ¿no? Lo mismo que pasa en la investigación del Nuevo Testamento, había que dar con la ipsísima verba y eso, ¿no es cierto? Porque lo demás era todo añadido de los evangelistas, ¿no? Y aquí también, ¿no? Entonces, llegar al núcleo más profundo, porque considera al profeta como un genio de la espiritualidad, ¿cierto? En realidad, incluso en puntos fundadores de la verdadera religión eran estas personalidades, ¿no? Entonces, con la idea de una personalidad individual sobre la cual pesa toda esta cuestión de la revelación, de la inspiración, incluso la puesta por escrito de estos libros fabulosos que contienen las palabras que ilumina nuestra vida hoy y que van abriendo el camino de la salvación, van anunciando la llegada del Mesías, van prediciendo incluso la historia de la Iglesia y todo eso que siempre hemos dicho. Entonces, con esa idea, que depende mucho de esta moda romántica, ¿no es cierto? Después hay otro momento en que es el idealismo el que prima, y entonces lo mejor está al final, después, ¿no es cierto? La evolución llevará a que en el futuro se dé la situación ideal. Bueno, estos movimientos han influido siempre sobre la ciencia también. La ciencia nunca es pura e incontaminada, ¿no es cierto? Y nosotros hoy, que pensamos haber llegado al final de la historia, tampoco hemos llegado al final de la historia, les cuento, ¿no es cierto? Entonces lo que hoy es para nosotros tan importante y parece iluminar fabulosamente todo lo que decían antes, llegará otro momento en que dirán qué tontos que fueron en el siglo I, como fueron tan modernos y no se dieron cuenta de tal cosa. Bueno, la idea de encontrar la ipsísima verba profete, digamos así, y recuperar los dichos originales, la historia de esta persona histórica que está en el origen de este proceso, llevaba a ser descuidar estos elementos aportados por la redacción, los redactores, entonces, claro, pero si nosotros de que en realidad ya en la primera puesta por escrito de esto, ya hay una selección, ya hay un ordenamiento, ya hay una primera interpretación, y que esa puesta por escrito, si bien recoge la palabra antigua pronunciada por el profeta, también se hace, la puesta por escrito se hace en función de las circunstancias del momento en el que esto tiene lugar. Entonces, hay un esfuerzo de reinterpretación. Vamos a volver un poco sobre estas ideas, ¿no es cierto? Entonces, estoy introduciendo temas sobre los cuales vamos a volver en realidad a lo largo del desarrollo. En la clase siguiente vamos a meternos un poco más profundamente en ese tema, ¿no? Pero bueno, ya desde ahora nos damos cuenta de que esta visión es una visión como muy idealizada,
idealizada. Es verdad, este proceso se dio de alguna manera. Pero esto que nosotros encontramos aquí, que es el libro, es todo él, palabra de Dios. No es palabra de Dios solo lo que sale de labios de Isaías, y podemos, es palabra de Dios todo lo que encontramos escrito en el libro, todo cae bajo el proceso de la inspiración. Todo este proceso está conducido por el Espíritu Santo. Todo este proceso está finalizado, tiene su objetivo en que la palabra de Dios resuene nuevamente ante los oídos de los creyentes hoy en las comunidades de fe. No importa solo aquel boca del profeta y que realmente, indiscutiblemente hizo o vivió Isaías, importa todo lo que hay en este libro. Sobre todo nos damos cuenta de que estos redactores, los que compusieron la obra literaria que nosotros tenemos en las manos, no eran, no carecían ni de inteligencia, ni de arte, ni de fe, ni de luz del Espíritu Santo. Lo que está escrito en el tiene un mensaje. Bueno, desarrollo ha aprendido a valorizar grandemente este aspecto de los profetas y en buena vista incluso los elementos teológicos que hay detrás de la redacción de este libro. Algo parecido sucedió en los años, la década de los 60 y los 70, desde la idea o desde lo que se hacía, sobre todo en la escuela de la historia, recuperar detrás de cada pequeña unidad literaria del Evangelio, aquella preliteraria, oral, y recuperar incluso el Sitz im Leben, la situación concreta de la vida en las que esas palabras se conservaron, etcétera, se transmitieron, y llegar hasta el historia de su dictado, ¿cierto? Después, esa investigación ¿cierto? Pensemos en Digetus, que empieza este esfuerzo. Después se empiezan, por ejemplo, la redacción Evangelio de Marcos, por ejemplo. Entonces, que acuña la crítica de la redacción, histórica de la redacción. En el caso de Mateo, el Trilling, Wolfgang Trilling, el verdadero Israel, está traducido en castellano. O en el caso de Hans Conselmann, se fundan de alguna manera la escuela de la historia de la redacción de los evangelios